Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos a Olga Moraga. Su historia nos demostrará que creemos en un Dios de milagros que obra en nuestra vida cuando encuentra en nosotros fidelidad y fe. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Estamos en el lanzamiento de esta nueva guía de estudio y te invitamos para que la solicites gratuitamente al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Olga Moraga es de nacionalidad chilena. Viene de una familia con 5 hermanas. Tiene 2 hijas y 2 hijos, quienes le han dado 9 nietos. Se desempeñó dirigiendo sucursales bancarias y en asociación de fondos de pensiones. Olga ha sido bendecida por fidelidad al día sábado en 2 difíciles ocasiones. Vamos a conocer a Olga. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Olga Moraga. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Olga, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás tú? Yo agradecida del programa, la verdad que impresionada también porque no tenía idea que me podían contactar. Estoy muy contenta, escucho diariamente la radio, es un aliciente para mí porque mientras estoy haciendo mis actividades, estoy escuchando música cristiana, programas cristianos y me ayuda mucho en mi vida espiritual. Así que contenta de conocerte, Ángela, contenta de poder participar en esta ocasión. Amén. Nosotros felices de tenerte, felices de que seas parte aquí del programa, de que estés contándonos tu historia, la identidad que Dios te ha dado, de cómo el Señor te ha sostenido, de cómo el Señor ha Amén. hecho grandes, grandes milagros en tu vida. Y hoy vamos a ser testigos y protagonistas. Y me encanta además que seamos tu compañía a través allí de la radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, estando allí con la linda música y los programas también, siendo un aliciente en nuestros días, lo que el Señor nos permite. Querida Olga, cuéntanos en este momento dónde vives, cuántos hijos tienes, nietos. Bueno, queremos conocerte. Mira, la verdad que yo me casé muy joven, tengo 4 hijos, todos adultos, los 4 están casados, tengo 9 nietos, vivo en un sector rural que es cercano a Molina. De hecho, yo me congrego en la iglesia central de Molina. Mis nueras y mis yernos son parte de mi familia, son como si fueran mis hijos. Así que tengo una familia linda, partimos de 2 y hoy día somos 19 en total. Amén, qué bendición, son regalos maravillosos del cielo, la familia. Y me encanta, Olguita, cuando te refieres a tus yernos, nuevo, familia, hijos extendidos también, regalos del cielo también que son para disfrutar. Y bueno, aprovechando allí que asistes a la Iglesia Adventista de Molina, un abracito, un saludo allí a toda la familia extendida que tenemos en Molina. Gracias por estar aquí pendientes del programa, escuchando también la historia de Olguita. Cuéntame cómo tu familia conoció del Señor, tú también, cómo conociste del Señor por ahí a los 9 años, cómo llegó ese mensaje también a tu familia, querida Olga. Mira, yo creo que tengo 2 ocasiones de mi encuentro con el Señor. Yo no podría hablarte de solo una, porque efectivamente me bauticé a los 9 años. El mensaje adventista lo tenemos por mi abuelo materno. Él trajo el mensaje y obviamente mi mamá aceptó el mensaje. Nosotros somos 5 hermanas, no tenemos hermanos varones. Mi papá nunca aceptó, ni tampoco fue un hombre creyente.
pero sí permitió que mi mamá aceptara el mensaje y nos llevara a sus 5 hijas a la iglesia. Yo me bauticé a los 9 años, yo creo que un poco por imitación, porque se bautizaba mi mamá y mis 2 hermanas mayores, y yo era la tercera, por lo tanto era la que podía, porque las otras 2 eran más pequeñas. Así que me bauticé a esa edad, eh, y conviví en la iglesia siempre. Eh, Efectivamente, solo dentro de la iglesia, lamentablemente, nuestros papás eran estrictos, mi papá más que mi mamá, y no nos permitían ir a conquistadores o a actividades que se hicieran extra programáticas. Por lo tanto, nuestro círculo dentro de la iglesia era bastante cerrado. Los niños, los adolescentes que nos conocíamos éramos como todos hermanos. Por lo tanto, costaba vincularse con personas adventistas en una ciudad pequeña como era Curicó en ese entonces. Entiendo, A raíz querida de Olga. eso, claro. Claro, entiendo allí la situación, querida Olga, y, y gracias por tu franqueza y tu sinceridad en ese aspecto, porque bueno, hay varios niños que tú dices, tal vez por lo que mamá se estaba bautizando, yo también tenía la edad, y ahí en la palabra el Señor dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay un momento crucial allí en tu vida en que tú conoces a Jesús, te relacionas con Él, pasas por el fuego y necesitas decidir públicamente por Él mediante el bautismo, porque realmente racionalizas lo que estás viviendo y lo que significa Jesús para tu vida. Olguita, hay un momento allí en tu vida más adelante y quiero que lo conversemos, de pronto tenga un poco que ver allí más adelante con tu decisión y me cuentes la experiencia de desfalco en la institución que tuviste donde trabajabas, donde tuviste que recurrir a Dios, a la oración de una manera incesante y cómo Dios también allí obró. Cuéntanos, querida Olga. Mira, creo que eso fue lo que realmente hizo tener una relación con el Señor. Porque efectivamente yo tenía a Cristo en el corazón, pero producto de mi edad, de mi juventud, me casé con una persona no adventista. Eso significó que como yo tenía enraizado la congregación, el ir a la iglesia, me costaba mucho el no ir a mi iglesia. Y mi esposo era católico, pero de nombre, no iba a la iglesia. Por lo tanto, yo muchas veces acompañé a mi suegra a la iglesia católica con la finalidad de poder no sentirme lejos del Señor. Pero nada de eso me llenó. En cierta ocasión, yo tendría alrededor de unos 27 años, estaba embarazada, es decir, había tenido mi tercer hijo ya, y cuando tuve a este pequeñito, la verdad que yo trabajaba en una empresa grande y era cajera junto con otras labores, porque antes hacía muchas actividades. Y cuando en ese periodo uno tenía un tiempo para ir a amamantar, pero la caja quedaba abierta. Entonces, con mucha gentileza, una colega me decía, no te preocupes, tú anda a darle papa a la guagua y yo, si viene algún cliente, te lo atiendo. Yo tenía plena confianza en ella, éramos muy amigas porque trabajábamos mucho tiempo juntos, trabajábamos como 12 años juntas. Eh, la verdad que en esa ocasión, de repente llegaron algunos clientes y preocupados porque faltaban cotizaciones de ellos de acuerdo a los mismos informes que la AFP mandaba. A mí me parecía muy extraño porque yo era muy ordenada, siempre fui muy disciplinada en el trabajo, tenía una estructura que todavía la mantengo, la verdad que no sé si es tan buena, pero soy muy estructurada en muchas cosas. Eh, Fui muy ¿cómo te pudiera decir? Fue muy triste, una experiencia muy dolorosa, porque yo no podía lograr entender ni tampoco podía desconfiar de mi compañera. Fui enviada a Santiago, al departamento de auditoría. Recuerdo claramente que mi mamá me acompañó y ella se quedó fuera, y adentro los auditores
me decían, porque yo tenía tristeza, yo lloraba porque yo sabía que yo no había hecho nada incorrecto. Y me recuerdo muy bien que el jefe de auditores me dice, eh, todos lloran, pero al final igual confiesan. Y yo le decía, yo no le puedo confesar nada. Sí voy a llorar porque tengo tristeza, pero no le puedo confesar algo que yo no he hecho. Oramos mucho. Yo recuerdo haber pasado noches de rodillas, haberle pedido al Señor iluminación porque no sabíamos. Mi jefatura local confiaba plenamente en mí. Por lo tanto, me ayudaba, revisábamos, buscábamos. ¿Qué podría haber pasado? No lo entendíamos. No lo entendíamos. En cierta ocasión, mi jefatura, a ella le saltó la idea de que en los momentos en que yo iba a amamantar podría haber sido mi compañera. Me costó mucho pensar en eso. Lo conversé con ella y ella no lo reconoció. Por lo tanto, seguí creyendo. Afortunadamente, las dos éramos muy distintas físicamente. Yo era alta y delgada en ese tiempo, hace hartos años, y ella era bajita y gordita. Y teníamos tez distintas, éramos muy distintas. Entonces, quisimos entrevistar a los clientes que habían, porque eran 12 clientes, no era un cliente. Entrevistamos a los clientes y los clientes decían, no, pero usted no me atendió, porque venían todos los meses, entonces nos conocían. Fue su compañera. Eso causó un dolor profundo. Y recuerdo que me fui caminando a mi casa, tenía que llegar luego para darle papa a la guagua, pero yo no podía irme, caminaba y le pedí a Dios que no sacábamos nada con que los clientes supieran, porque los clientes no iban a ir al banco, perdón, a la FP no iba a hacer ese trámite tampoco. Y era un día miércoles de oración, yo me fui a la iglesia adventista en Curicó, era mi regreso a la iglesia, nunca más salí de la iglesia en esa ocasión, fui a la iglesia y ese miércoles oré y le pedí al Señor que lo que yo no podía ver, Él lo mostrara. Lo que yo no podía demostrar, Él lo hiciera. Que yo no tenía ninguna posibilidad sola, que solo Él podía hacer un cambio en la vida de mi compañera o ni siquiera yo sabía cómo iba a ser el resultado. Llegué a mi casa, en esos años no existían los celulares, por lo tanto, al día siguiente, cuando me presenté al trabajo, se supone que yo ese día iba a ser despedida, iba a ser más encima despedida por una causa tremendamente dolorosa y probablemente iba a tener consecuencias legales. Yo estaba en el banco, mi jefa también estaba conmigo, llorábamos. Mi compañera había pedido licencia, cuando empezó este trámite pidió licencia. Por lo tanto, ella no estaba. Estábamos muy tristes y yo me acuerdo del hecho de Guillermina, oremos, le digo yo a mi jefa. Me dice, sí, oremos, me dice. Oramos, yo esperando una salida, ni siquiera estaba esperando lo que el Señor propusiera, sino que lo que Él dijera iba a estar bien. Y cuando llaman de auditoría y piden hablar conmigo y me piden perdón, eso me llamó tremendamente la atención porque él había sido un hombre muy duro, muy duro. Y me dice, ¿sabe? Me dijo, hoy vino su colega con su papá, trajeron la plata, devolvieron lo que habían hecho y ella confesó. Yo no sabía si llorar de alegría, había muchas emociones, pero sí sabía que había que arrodillarse y agradecer, porque solo Dios me podía sacar de esa situación y así lo hizo. Eso marcó mi vida para siempre y ese fue mi segundo bautismo. Yo ahí me bauticé nuevamente, ya tenía 3 niños y nunca más dejé la iglesia. Amén. Le pedí a mi esposo que él aceptara, él lo aceptó, él era un hombre
un buen marido, un buen padre, pero era un hombre que hasta el día de hoy a él le gusta la vida del mundo, es decir, no es un mal hombre, no es un hombre vividor, ni alcohólico, ni fumador, no tiene vicios, pero sí le gusta la vida tal como se ve ahora. Claro. Por lo tanto, aceptó, pude llevar mis De niñitas que tú fueras. mayores, claro, las Qué, bautizamos y a los pequeños los eduqué desde niños, de bebés, en la iglesia. qué bendición y me marca mucho allí en la historia de lo que vas mencionando, querida Olga, ese miércoles, cuando llegas a la iglesia, ese miércoles de oración y vas y clamas al Señor y en ese lugar sientes paz y en ese lugar Amén. te entregas al Señor y ver cómo Él empieza a responderte, a redimirte, a rescatarte, a restaurar ese dolor que también era injusto mucho la situación, pero cuando nos entregamos en las mejores manos, en las manos de Dios, cual sea la situación, dice a los hijos de Dios, todas las cosas, todas, no solo unas pocas, todas las cosas les ocurren para bien, conforme a la voluntad, conforme al propósito divino. Y en esta situación, ese momento duro, ese fuego que tuviste que pasar, te sirvió para aferrarte más a Él, para decidir por Él mediante el bautismo, para que tus hijitos estuviesen allí en la iglesia, los dos siguientes que nacieron desde pequeñitos en la iglesia y también estuviesen tus hijitas también. Y eso marca totalmente la diferencia, porque con Jesús en la familia, oh, qué hogar feliz. Y se cumplen también muchas promesas en la Biblia. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. El Señor está allí, latente, escuchando, atendiendo y viendo tu fidelidad, viendo cómo tú has entregado, has servido, has entregado también amor, querida Olguita. Y el último tema que quiero conversar contigo, viendo en esta línea de fidelidad, de lealtad, tuviste una situación en el Banco Santander con respecto a tu lealtad con el Señor y al día sábado. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo Dios una vez más demostró su poder y su amor también por ti, querida Olga. Yo llegué a ser agente del banco, atendía 2 sucursales en Curicó y después fui agente de la sucursal de Talca. Como éramos agentes de distintas ciudades de toda la región, nos reuníamos una vez al mes con nuestro gerente y él nos daba las directrices para el resto del mes y la verdad que habían cosas que eran muy importantes. Nosotros, esas reuniones eran valiosas, nos ayudaban mucho en nuestra gestión. Como todos sabemos, los bancos igual son instituciones con fines de lucro y que efectivamente se cumplen metas y hay que trabajar para lograrlas. Gracias al Señor a mí siempre me fue bien, pero había una meta que el banco la tenía muy baja, que era una meta de la cobranza, la morosidad. Muchos clientes, si bien se les prestaba los créditos, no pagaban en sus vencimientos y eso hacía que la morosidad aumentara y cuando los bancos tienen morosidad, tienen que cumplir con el Banco Central a través de un encaje. Por lo tanto, eso hizo que nuestra gerencia estuviera muy preocupada. Entonces, en esa ocasión, el gerente nos instruyó a todas las sucursales de la regional que íbamos a abrir el día sábado para poder llevar ese día, íbamos a llamar previamente a todos los clientes morosos y ese día íbamos a hacer una campaña especial para refinanciar las deudas de esos clientes. Al refinanciarlos, nosotros íbamos a bajar los niveles de morosidad y el banco iba a cumplir la meta. La verdad que yo, cuando él lo dijo, me asombré porque los bancos nunca han trabajado en sábado. Y lo primero que hice fue decir, yo no voy a trabajar. Estaba en mi puesto, éramos alrededor de 26 agentes de 26 ciudades distintas.
Y yo decía, pero no basta con que yo no trabaje, sino que tampoco puede trabajar mi equipo de trabajo, porque me acordaba del mandamiento, si el que no va a trabajar ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada. Ellos no eran ni mis siervos ni mis criadas, pero eran mis pares, eran las personas a las cuales yo lideraba, por lo tanto tenía que dar un testimonio. Fue así como el Señor me dio el valor y le dije yo a mi gerente en esa ocasión, le dije, Denis, yo no voy a abrir la sucursal en sábado. Todos sabían que yo era adventista. Me dijo, está bien, me dijo, ya, no abras, pero deja a alguien a cargo. No, le dije, yo no voy a abrir la sucursal. No es que yo no vaya a ir a trabajar. Nosotros no vamos a abrir la sucursal. Eso se podría haber eh, comentado como un atrevimiento. Se podría haber tratado un poco así. Él estaba molesto porque yo no tuve la sutileza, porque no se daban los tiempos para hablarlo en privado, sino que todos los otros agentes, mis colegas, quedaron impresionados porque él era muy directo. Entonces, fue en esa ocasión que él se molesta y me dice, está bien, si tú no abres, atente a las consecuencias. Y segundo, si tu sucursal no cumple con el compromiso con el que yo me comprometí con la gerencia general, la verdad que esto no va a quedar así. Yo tenía por costumbre en la sucursal, cuando había alguien enfermo o un familiar enfermo, nos juntábamos en el hall, nos tomábamos de la mano y orábamos. Eh, Como yo era la única adventista, siempre oraba yo. Por lo tanto, mis compañeros estaban muy contentos de que no íbamos a trabajar el sábado, pero igual estaban asustados, querían que nos fuera bien. Hicimos un trabajo anticipado y la verdad que ese día fue cuando efectivamente cerramos el día viernes, oramos, yo oré mucho ese día sábado, porque los resultados no se conocían de inmediato, los resultados siempre se iban sabiendo al día siguiente. Habíamos hecho una buena gestión, habíamos trabajado harto, pero igualmente estábamos claros, o yo estaba seguro que estaba haciendo lo que correspondía. No sabía las consecuencias, no sabía lo que iba a pasar. El día lunes, igual mi humanidad, digamos así, me llevó rápidamente a buscar los resultados porque tenía mucha impaciencia de lo que podía pasar. Reviso y nosotros en realidad éramos la única sucursal que estábamos al 100% de cumplimiento. Wow, amén. Las que habían abierto el día sábado llegaban al 80, al 70, y nosotros sin abrir habíamos llegado al 100% de cumplimiento. Amén, gloria a Dios por eso. Dios es maravilloso, querida Olga. Ya con esa frase llegamos al 100%, sin abrir el sábado. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor, por amor, por fidelidad, porque es algo leal para el Señor, algo sagrado. Acuérdate, el día sábado para santificarlo, es el momento para estar con Él, y que tú hayas sido una líder innata, hayas sido ejemplo, hayas estado allí con tu equipo también orando. Es muchísimo lo que hay por decir de ti, querida Olga. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Se pasa el tiempo muy rápido, hay que seguir conversando en otra oportunidad, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final, 30 segunditos, a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías a partir de tu historia de vida, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? ¿Qué les dirías en este momento? Adelante. En San Juan 3:17, porque siempre hablamos de San Juan 3:16, dice claramente que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. El Señor envió a su Hijo para salvarnos. Todos estamos salvos porque el Señor ya lo hizo todo. Lo único que tenemos es que aceptarlo. Seamos fieles, pero por sobre todo, amemos a Dios. En la medida que nosotros amamos a Dios, el Señor va a estar plenamente en comunión con nosotros. Él está dispuesto, Él está entregado para que nosotros nos salvemos. Él quiere que nosotros vivamos con Él. Lo que nosotros necesitamos es querer vivir con Él.
Amén. Muchas gracias, querida Olga, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a elegir a Jesús, porque Él vino para salvarnos, no para condenarnos, para elegirle. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Decide por Jesús. El Señor te está esperando. Nos vemos en un próximo capítulo y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.